Muy buenas noches, les habla el licenciado Nelson Almazán. Bueno, vamos a resumir un libro que se llama, ahí lo estamos viendo a Emilio Martínez, se llama El Ciudadano X, ¿no? Él también es autor actualmente del caudillo ilustrado ¿no? Que hace referencia a Carlos Mesa. Es importante, creo, analizar este escritor y también periodista por las cosas que hoy en día ha dado a relucir, ha empezado a hablar, ha empezado a analizar, si quiere decírselo de alguna otra forma, ¿no? Bueno, lo importante y al empezar el libro del Ciudadano X es importante analizar, el primer punto es este, ¿no? Él habla sobre las ONGs, ¿no? Las ONGs en Bolivia. Y eso es lo que hay que preguntarse. ¿Las ONG son de ayuda o son de control en Bolivia? Bueno, el punto de vista de Emilio Martínez es que las ONGs más bien son una forma de control en la sociedad, ¿no? Y que también estaríamos hablando de alguna otra forma, lo que Michel Foucault también habla en El mejor analista del poder, que hoy vivimos en sociedades de control, ¿no? Entonces, bajo este aspecto, pues, él señalará que muchos movimientos o muchas organizaciones sociales tienen un proyecto determinado, un proyecto de globalización determinada, ¿no? Organizaciones sociales, el indigenismo, el indianismo, si quiere llamárselo así, también el catarismo, ha tenido influencia de muchas ONGs y también el comunismo lo señala, ha tenido influencia por ONGs, ha tenido influencias externas, ¿no? Y es así como empieza la introducción del Ciudadano X. Entonces podemos decir, y así abiertamente lo dice el libro, ONGs e indigenistas radicales y neocomunistas cumplen un soporte exterior logístico y propagandístico, ¿no? Entonces, bajo este término es importante analizar que sobre todo en las tendencias indigenistas, indianistas y sobre todo cataristas ha habido mucha influencia sobre diferentes ONGs y eso es verdad, hasta tal punto que un catarista pues ha sido igual vicepresidente del MNR, me refiero a Cárdenas, ¿no? Entonces ha habido una influencia fuertemente del catarismo en Bolivia, pero abiertamente, ¿no? Entonces, eso es un punto crucial de analizar también en el libro del Ciudadano X. Bueno, también da detalles de cómo ellos lo llaman, en su libro lo llaman el clan de García Linera, cuando él, por ejemplo, da detalles cómo entra a la cárcel y además cómo de alguna otra forma le hacen que le perdonen, ¿no? El proceso el cual le habían seguido en ese entonces el Estado, justamente porque él era guerrillero, ¿no? Como sabemos, García Linera, Álvaro García Linera, dice en el libro, era guerrillero. Y además, él lo habían agarrado, ¿no? Por terrorismo y le habían seguido un proceso. Y también en el libro señala que propiamente que lo sacan a García Linera de la cárcel justamente por la promulgación de un nuevo código de procedimiento penal donde sus amigos estaban pues detrás de telas buscando que no se cumpla una condena, ¿no? Entonces eso es muy importante también lo que habla en el libro de Emilio Martínez en El Ciudadano X, dice, ¿no? La historia secreta del levismo. Bueno, además señala que habla sobre Felipe Quispe y de alguna otra forma Felipe Quispe, este es mi punto de vista también, Felipe Quispe tiene una tendencia catarista, pero Felipe Quispe la debilidad que tiene es que mezcla lo comunitario con el marxismo. Entonces la lectura que tiene Felipe Quispe juntamente con García Linera, con Álvaro García Linera, es que la lectura que tienen del contexto en que en ese entonces se vivió y aún se sigue heredando eso, es prestarse diferentes concepciones construidas
en lo occidental. En este sentido, pues, ellos confunden lo comunitario con el marxismo, ¿no? Haciendo una muy mala lectura en lo contextual. Y eso es lo que actualmente Álvaro García Linera sigue heredando, ¿no? Pero eso se ve también en el libro cuando, por ejemplo, habla de Felipe Quispe, que para que se funde el EGTK, pues antes que se funde esto, primeramente se funda los Ayus Rojos, y que eran los aymaras socialistas, ¿no? Bajo ese aspecto, pues, es importante ese punto que habla en el Ciudadano X. También es importante entender que, por ejemplo, estos aymaras socialistas, desde el punto de vista también del catarismo, siempre tenían la tendencia de la discriminación. Por ejemplo, leyendo a Fausto Reinaga, también, que es una parte crucial e importante de lo que es el indianismo en Bolivia, vemos esa discriminación de dividir a los bolivianos por caras y los otros por indígenas o por indios, ¿no? En este caso, Fausto Reinaga habla del indio y del cara, ¿no? Pero siempre buscando la discriminación y empezar a clasificar a las personas, cuando desde el punto de vista histórico, pues el término raza ha desaparecido, ¿no? Actualmente me refiero, cuando ha desaparecido, no podemos decir que hay un indígena o un indio, que en estos términos que hablaba Fausto Reinaga, no podemos decir que hay un indígena que tiene raza indígena pura, ¿no? O también a lo contrario, lo que Hitler también hablaba, la raza aria o un blanco puro, ¿no? Entonces, la verdad es que eso ya se ha superado actualmente. Ya no se puede hablar de razas puras, sino de ciudadanos, de hombres comunes, de hombres en igualdad, ¿no? Mismamente. La palabra del Señor en Gálatas 3:28 nos dice que ya no hay judío ni griego ni hebreo, sino todos somos uno en Jesucristo. ¿Y por qué hablo de la palabra del Señor? Porque la Biblia nos enseña que no podemos ser discriminadores, o no podemos discriminar a otras personas por la piel o por las costumbres, ¿no? Todo lo contrario que pues ha hecho el indianismo, el catarismo y el indigenismo propiamente dicho. ¿Y por qué hablo de este concepto? Porque al empezar el libro, exactamente en la página 32, a la 30, perdón, 32, ya empieza a hablar el libro del Ciudadano X, estos puntos de vista, ¿no? Por ejemplo, hay una división, ¿no?, de indios y caras, de collas y cambas, cuando todos somos bolivianos y somos realmente ciudadanos, ¿no? Entonces, eso es un punto crucial también que debemos entender. Por ejemplo, dice, hay un ensayo que habla en el libro de García Linera, de Álvaro, señalando, por ejemplo, en un ensayo dice que habla de la cultura, habla de los indios y de los caras, y García Linera habla de la reinvención de las fronteras internas, ¿no? Eso me parece muy preocupante cuando deberíamos plantear hoy en día como un proyecto político serio para Bolivia, un nacionalismo, sentirse primeramente orgullosos de ser bolivianos y después sentirse orgullosos de ser aymaras y quechos. Todo lo que contrario que lo que se está haciendo hoy en día, ¿no? Entonces, bajo este concepto, pues el libro El Ciudadano X nos va a mencionar, por ejemplo, esta parte, este ensayo que ha hecho Álvaro García Linera referente a los indios y los caras, ¿no? Y además, y la reinvención de las fronteras internas. Bueno, creo que esto es preocupante y esto es importante también reflexionar en este tiempo. Creo que tenemos que tener, y estoy seguro que tenemos que plantear en Bolivia una reflexión democrática. Bueno, estos serían algunos conceptos que se manejan en el Ciudadano X. Bueno, voy a seguir dando voy a seguir avanzando, voy a seguir resumiendo este libro, ¿sí? Con ustedes, el licenciado Nelson Almazán. Muy buenas noches.